Muy buenos días para todos. Me alegra mucho volver a vernos hoy, viernes 5 de mayo. Se acabó el año, muchachos. Ya vamos para junio. Indicadores de estructura, proceso y resultado. Esto se nos acabó, pero se va poniendo cada vez más bueno. Hoy vamos a hablar del reintegro y la rehabilitación laboral. Eso que nos pasa con frecuencia en las empresas. ¿Qué hacemos cuando nos llega un trabajador con incapacidades temporales, cuando ya tenemos un trabajador que le han diagnosticado una enfermedad laboral o también una incapacidad parcial permanente, o ese trabajador que está en ese proceso de análisis y de rehabilitación en su EPS o en su ARL? Voy a saludar por aquí a Daniel Arango, David, Edgar Sáenz, ¿cierto que es otro nombre? O si es Edgar Sáenz, se me escribe en el chat, que se me olvida. Gina Martínez Silva, Liliana Andrea Castaño, Sonia, un saludo. Liliana Andrea Castaño, Mónica Joana Vélez, Andrea Orozco, Angie en Creaciones Santef, al equipo de Metálicas Caldas, allá a María, no sé si hayan más compañeros conectados, y Julie en LFG. Imagino que poco a poco se van a ir conectando más personas. Voy a mirar, veo que no se está viendo la presentación, denme un segundo, yo verifico por qué. Bueno, vamos a empezar por aquí. A ver si ya se nos ve la presentación. Ahora, creo que ya, ahora sí se nos va a ver la presentación. Ahora sí. Estamos listos. Voy a abrir aquí el chat para estar pendiente por si me quieren hacer una pregunta. Recuerden, muchachos, que me pueden preguntar, pueden activar su micrófono. En la parte de abajo hay una manito así, un símbolo de una manito así, la pueden levantar y yo inmediatamente les doy, les abro el micrófono y les doy la palabra para que me cuenten, nos cuenten su experiencia. Si tienen alguna pregunta, también nos las pueden escribir al chat. Muchachos, saquen el costurero porque hoy lo que hay es tela para cortar. Yo creo que hoy no terminamos de hablar de todo. Preparando esta charla, estaba pensando que creo que vamos a tener que hacer en algún momento parte 2 porque este tema tiene mucha arandelita, mucha situación que puede ocurrir y depende de lo que ocurra, entonces pues uno va analizando cada caso. Hoy vamos a hablar de cómo debemos hacer esos reintegros y rehabilitación laboral de acuerdo a la resolución 3050, pero también de acuerdo a los programas de reintegro y rehabilitación que hemos desarrollado para las empresas que hemos asesorado. Es muy, muy importante que todos sepamos que puede ser que lo que pasa con nosotros en una empresa puede que no ocurra en otra. Sin embargo, todos tienen que ir de la mano con la normatividad vigente. Que no pase la presentación. Listo. Ahí la vemos, sí. Ya veo que sí la vemos. Voy a mover por acá este recuadro. Perfecto. Entonces, muchachos, la resolución 3050 realmente es el manual de procedimientos del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional. Este manual ya existía, ya el ministerio nos había hablado de esto, pero fue hasta el 2022 que ese manual dejó de ser manual instructivo de qué debíamos hacer para convertirse en una resolución de obligatorio cumplimiento. Entonces, con él, lo que vamos a hacer en el Sistema General de Riesgos Laborales, nos van a dar una orientación por una secuencia de eventos que parten de la identificación interdisciplinaria de las áreas de recuperación del trabajador. ¿Cuáles? Las áreas sociales, físicas y ocupacionales.
y así vamos a garantizar el derecho de los trabajadores a tener una actividad que les permita tener un desarrollo integral. Esta parte de los antecedentes la voy a dar muy rápido, muchachos, porque vuelvo y les digo, tenemos mucha tela por cortar, entonces, para no quedarnos aquí, no ondear mucho aquí. Listo. Está el artículo 47 de la Constitución Política de Colombia, que determina de manera especial que el Estado adelantará políticas de prevención, rehabilitación e inclusión social. También tenemos el artículo 54 de la Constitución Política, que determina que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación laboral y técnica a quienes lo requieran, propiciando la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a las personas con discapacidad derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. El artículo 125 de la Ley Novena determina que todo empleador debe responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo. El artículo 7 del decreto 2177 determina que el Ministerio de Trabajo fomentará programas dirigidos a la información, promoción de personas inválidas que se encuentren rehabilitadas integral y profesionalmente. El literal A y C del numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 consagran a las ARLs que deben desarrollar programas, campañas y crear o implementar mecanismos y acciones para prevenir los daños secundarios. El numeral 7 del artículo 2.2.4.6.22 del decreto 1072 del 2015 establece la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación laboral. Y ahí ya llegamos a la resolución 3050, que es esta, donde ya nos dicen como actores qué debemos de cumplir y qué es lo que pasa y cómo debemos hacer. Dependiendo de esa resolución, entonces nosotros ingresamos dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, todo el procedimiento a seguir en caso de tener trabajadores que tengan este tipo de casos de patologías. ¿Cuál es la problemática en el país por enfermedad laboral? Miren, esos datos sacados de Posipedia de Positiva. Nos dicen que en el año 2000, por cada 100.000 afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, se tenían 25 casos de enfermedades de origen laboral. Por cada 100.000, 25 casos. Hoy por hoy tenemos, para el año 2021, la última medición, por cada 100.000 afiliados al Sistema General de Riesgos, tenemos 395 casos de enfermedades de origen laboral. Entonces, miren, muchachos, que sí, en 21 años se ha aumentado aún más los casos y esto quiere decir que se han identificado más enfermedades producto de las intervenciones de seguridad y salud en el trabajo, porque muchas de ellas estuvieron ahí quietas, ocultas bajo la manga, y esto nos ha permitido visualizar aún más una problemática de repercusiones laborales, por enfermedades laborales, por accidentes de trabajo. Para el año 2000, por cada 100 afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales se tenían 8 casos, y a hoy, al 2021, también por cada 100 afiliados tenemos 8 casos de accidentes de trabajo, con la diferencia que ahora se recuperan a esos trabajadores más de lo que se hacía antes en rehabilitación laboral. Por eso es que sigue siendo tan importante tener la rehabilitación laboral al orden del día. Por tasa de mortalidad, entonces, muertes calificadas como laborales para el año 2021 tenemos 579 y la tasa de muertes calificadas por cada 100.000 habitantes es 5.20 para el año 2021. Y para el año 2022, durante el primer trimestre, se presentaron 111.396 accidentes de trabajo. Tuvimos 15.268 enfermedades laborales en el país y 110 muertes relacionadas con el trabajo. Entonces, aún tenemos mucho camino por trabajar, por
por hacer. Por eso, seguridad y salud en el trabajo no se puede desligar de la vigilancia de salud de los trabajadores en todo su entorno. Y por ello es importante también que tengamos presente que una vez ocurren estos eventos de accidentes de trabajo, enfermedades laborales o de origen común, los trabajadores tienen que ingresar a un proceso de rehabilitación que les genere esas garantías. Y para eso es súper importante, miren que arrancamos hablando de la normatividad aplicable y las dos primeras normas, el artículo 47 y el artículo 54 de la Constitución Política. Entonces, de entrada sabemos que cuando yo tengo un trabajador en este proceso, en esta fase, es un trabajador que goza de condición de estabilidad laboral reforzada, enmarcada por la Constitución Política y por la ley. Es un trabajador que así el contrato de trabajo finalice mañana, finalice el otro mes, ese contrato de trabajo yo lo debo de estar renovando. ¿Por qué? Porque ese trabajador goza de estabilidad laboral reforzada en el sentido en que la ley va a proteger su derecho al trabajo y que sus condiciones laborales no sean cambiadas a causa o a razón de su salud. Ahora, pero es que no es por eso, es que esa actividad ya se terminó, por eso no vamos a continuar con él, no importa. La ley nos dice que como empleadores tenemos una responsabilidad en la salud de las personas y por esa razón no podemos ni despedir, ni cambiar abruptamente las funciones, ni el cargo que ocupa, ni sus condiciones laborales, hasta tanto no haya razones de peso médicas que nos indiquen que debemos ir haciéndolo. Pero la estabilidad laboral reforzada es un tema que no es nuevo, está en la Constitución y se debe de cumplir, sí o sí, muchachos. Sí o sí, siempre les voy a recomendar en esta charla que todo lo que nosotros necesitemos hacer con un trabajador, más allá que toque sus condiciones laborales, su contrato de trabajo, siempre se haga de la mano de un abogado o abogada. Siempre se haga de la mano de un profesional en la ley que les indique qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer, ¿ok? Entonces, las condiciones de estabilidad se pueden generar por condiciones de salud que generen un fuero de salud, por un trabajador que ya se le diagnosticó una discapacidad, por una condición de debilidad manifiesta por salud. Ahorita les voy a hablar de este término porque es muy delicado. Por una incapacidad parcial permanente que ya esté determinada, sea por la Junta Médica Regional o la Junta Médica Nacional, o por un diagnóstico de invalidez parcial o permanente que también haya sido diagnosticado por la Junta Médica Regional de Invalidez. Entonces, ¿qué es ese término de estabilidad laboral reforzada? Pero enmarcado a lo que les estaba hablando ahorita de debilidad manifiesta, ¿cierto? Esos dos términos, ¿cómo les doy manejo? ¿Cómo los miro? ¿Cómo los identifico? Entonces, primero, que haya una incapacidad temporal. Que tengamos trabajadores que tengan constantemente incapacidades temporales, sean enfermedades laborales o de origen común. Perdón, tengo una rinitis, entonces estoy llorando. Chicos, la resolución 3050, voy a hacer un paréntesis, solamente nos habla del proceso de rehabilitación laboral frente a accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Pero nosotros, como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, generamos los programas incluyendo los procedimientos de rehabilitación laboral de las enfermedades de origen común y accidentes de origen común, porque son procesos que hay que garantizar dentro de la compañía, porque adicional a eso también me genera estabilidad laboral reforzada. No son casos aislados. Entonces, por eso los ingresamos dentro del programa de rehabilitación y reincorporación laboral. Tienen que estar todo el lineamiento de la normatividad. Entonces, esa incapacidad temporal o que el trabajador esté en proceso de rehabilitación quiere decir que el trabajador está en una fase de terapias físicas u ocupacionales, en tratamientos médicos,
en recomendaciones y restricciones médicas, en cirugías o tratamientos pendientes, en procesos de reubicación y readaptación o reconversión laboral, ahorita les voy a explicar bien esos términos, o que el trabajador persista con secuelas de accidentes o de alguna enfermedad. Ahí en ese caso, yo tengo un trabajador que me está mostrando la banderita de puesto de trabajo prioritario. Eso es un puesto de trabajo prioritario porque es un trabajador que goza de estabilidad laboral reforzada a causa de salud y tenemos que iniciar no solamente el proceso de puesto de trabajo prioritario, sino también el programa de reincorporación y readaptación laboral. Pero también hay unas condiciones que nos lo generan, que son las enfermedades degenerativas, ruinosas, catastróficas y de alto costo emocional y económico, como el VIH-Sida, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la epilepsia continua y enfermedades huérfanas. Todas esas enfermedades también hacen parte de esos procesos de estabilidad laboral reforzada de puestos de trabajo prioritarios. Y también tenemos la incapacidad permanente parcial, y esa incapacidad permanente parcial es cuando ya tenemos trabajadores que la Junta Médica Regional o Nacional les ha determinado una incapacidad mayor al 5%. Si usted tiene un trabajador que ya la Junta Médica Regional le determinó una incapacidad permanente parcial mayor al 5%, es un trabajador con estabilidad laboral reforzada. Laura, pero es que le dieron el 10. Un trabajador con pérdida de capacidad laboral, ahí tenés matriculado un trabajador con estabilidad laboral reforzada y hay que hacer todo el procedimiento. La rehabilitación integral desarrolla acciones simultáneas en otras áreas, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, la promoción de la salud y la prevención de las limitaciones físicas o mentales, el desarrollo, la recuperación y el mantenimiento funcional y la integración social y ocupacional. Eso está dentro de la resolución 3050. Muchachos, están muy callados. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Pónganme un puntico en el chat. Cuéntenme cómo vamos. Los estoy haciendo dormir. Listo. Vamos muy bien. Si tienen alguna duda, me dicen. Laura, repita, no entendimos. Ahí voy a estar. Entonces, la rehabilitación integral se desarrolla en esas acciones simultáneas. Promoción de la salud, de la prevención, desarrollo de recuperación y la integración social y ocupacional. Y eso lo debemos hacer todos, tanto la empresa como el trabajador, como las ARLs o las EPS. ¿Cómo haríamos entonces la promoción de la salud y la prevención en las limitaciones físicas o mentales? Entonces, primero, actuar sistemático sobre los factores de riesgo ocupacional de los lugares de los centros de trabajo. Yo ahorita les decía, hombre, me llegó un trabajador que constantemente tiene incapacidades o que le están evaluando una enfermedad, una patología. Entonces, se prendieron esas alertas rojas. Le voy a contar a Laura. Laura, mira, tengo un trabajador, a Laura, a Diego, a Cristian, a Luis. Tengo un trabajador que tiene este caso, presenta durante este tiempo 5, 6, 7 incapacidades, así sean de diferentes diagnósticos, pero es un trabajador que presumo que tiene debilidad manifiesta. Recordemos anteriormente, debilidad manifiesta, incapacidades, tratamientos, terapias, procesos de cirugía, procesos de rehabilitación, todo eso. ¿Listo? Físicas y mentales. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que empezar a articular con ustedes un sistema para analizar los factores de riesgo ocupacional de ese puesto de trabajo. Entonces, inmediatamente hacemos análisis de puesto de trabajo, el actual. Antes de que la ARL, la EPS nos diga, muéstremelo, no, ahí en ese momento lo analizamos. Prevención y rehabilitación efectiva y oportuna y calidad y acceso e inicio a los procesos de rehabilitación que previenen la severidad de las secuencias funcionales, laborales y psicológicas. Y vamos a identificar los factores de riesgo ocupacional que puedan aumentar el grado de severidad, la discapacidad y la articulación con el equipo de rehabilitación interdisciplinaria. La verdad es que yo tengo una trabajadora en embarazo, pero ella no me trae recomendaciones médicas, no importa. Vamos a analizar el puesto de trabajo de ella. ¿Cuánto tiempo permanece de pie? Todo el día. Le vamos a poner una silla. Y le vamos a decir,
vamos a empezarnos a cuidar de esta manera, ¿sí? Vamos a empezar a identificar qué trabajadores tengo con esas alertas tempranas y cuáles son los factores de riesgo ocupacional, porque nosotros vamos a demostrar que estamos haciendo acción sobre la rehabilitación. Ya inmediatamente que el médico tratante nos mande las recomendaciones o las restricciones, ya nosotros hemos avanzado. ¿Listo? Pero no nos podemos quedar ahí como esperando a ver qué, ¿cierto? No, tenemos que empezar a actuar, porque es que el tema no es que me obliguen, el tema es que yo estoy implícita en la recuperación, en el desarrollo integral físico y emocional de esa persona. Lo dice mi política de seguridad y salud en el trabajo. Lean todas las políticas que ustedes tienen y todas dicen que la empresa se compromete a la integralidad de la salud, tanto física como mental. Entonces, hagámoslo. No esperemos a que un médico nos lo diga. Hagámoslo. ¿Listo? Empecemos a identificarlo tempranamente. Desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional. Entonces, primero, muchachos, la evaluación, el diagnóstico, la atención oportuna y eficiente sobre el daño, la aproximación temprana, lo que estaba hablando, al pronóstico ocupacional, establecer intervenciones adecuadas que conduzcan al reintegro y apoyen el proceso de rehabilitación. A mí me desinfla tanto, y perdónenme los que me han dicho eso, pero yo lo sigo queriendo mucho. Cuando me dicen, Laura, mañana se reintegra un trabajador, mañana. Mañana, muchachos, nosotros debemos haber hecho un proceso antes del reintegro, porque es que nosotros tenemos que recuperar toda la información, verificar qué va a venir a hacer, cómo le voy a readaptar el puesto, el examen médico ocupacional, que ahorita les voy a hablar de eso, la reinducción, todo el proceso de rehabilitación, porque es que ese trabajador, nosotros tenemos que demostrar que le estamos cuidando su salud, que la actividad que está realizando con nosotros no está en detrimento de su salud. Entonces, por blindar la empresa, si lo queremos ver así, hagamos eso de manera temprana. Implica la recolección temprana de la información, aspectos ocupacionales de la persona, aplicación de acciones de intervención, si tenemos que readaptar el puesto o si tenemos que hacer el reintegro laboral completo. Aplicación de medidas terapéuticas y tecnología para desarrollo, mejoramiento de funciones físicas y mentales, sensoriales y apoyo en la integración social, familiar y ocupacional a fin de eliminar o reducir secuelas. Hace poco tuve una conversación con un trabajador que tuvo un accidente en el 2019. Y entonces, él viene en ese proceso desgastante de citas y ya está todo en el proceso de evaluación de las secuelas en la Junta Médica Regional. Y yo le decía, ¿cómo estás? Me dijo, cansado. Estoy cansado física y emocionalmente, estoy deprimido. Me deprime que no me dejen hacer ciertas cosas, me deprime esas terapias tan dolorosas. Yo no le encuentro sentido a la vida. Y yo le dije, ok, ¿y ya pediste cita por psicología de la ARL, porque fue por un accidente de trabajo? Y me decía, no, ¿cómo así? Yo no sabía. Entonces, mira que la ARL también debe de informarle que, o el médico tratante debe de informarle que, o tratarlo, enviarlo a psicología ocupacional. Pero adicional a eso, yo tengo que escuchar a mis trabajadores. Yo tengo que ir más allá. Miren lo que hablábamos ayer. Hace 8 días. Gestión humana más humana. Acercarme a él. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? No todos los trabajadores son abiertos para hablar de su vida personal, pero cuando lo son, aprovechemos y entremos a analizar qué es lo que está afectando en su entorno social la rehabilitación de ese trabajador, cómo podemos ayudar. Entonces, lo que hizo la empresa fue conseguir un psicólogo, pues tenía un familiar psicólogo, los dueños de la empresa, y tuvo unas terapias con esa persona, le pusieron a hacer unos ejercicios y fue muy chévere y el trabajador se sintió conectado con eso. Entonces son pequeñas cosas que vamos haciendo, no porque nos obliguen a hacerlas, es porque tenemos esa responsabilidad social, muchachos. La tenemos con todas las personas que trabajamos. La integración social y ocupacional genera un objetivo mediante la rehabilitación profesional integral de recuperación y desarrollo de la capacidad para realizar funciones productivas.
que los procedimientos de acuerdo con el diagnóstico, extensión y pronóstico del daño y sus secuelas y la integración ocupacional y situación de discapacidad, evaluación, orientación, adaptación, capacitación, asesoría, entrenamiento y seguimiento en las acciones del entorno e integración. No se asusten que eso todo no lo hacemos solos. Esto lo hace la EPS, la ERL y lo hacemos nosotros, ¿ok? Nosotros en estos años de asesoría hemos visto muchos escenarios. Hemos visto el escenario del trabajador que tiene una difícil actitud en la recuperación. Por favor, les pido que quiten la palabra problemático. Tiene una difícil actitud. O trabajadores que tienen una actitud muy positiva en la recuperación. Créanme que nosotros vemos desde un punto de vista problemático al trabajador porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista productivo. Y si solamente nos basamos en el punto de vista productivo y de que se le está pagando una nómina y cómo no hace lo que tienen que hacer, claro, eso va a doler, obviamente. Y más si la persona tiene una actitud desafiante, una actitud impositiva, una actitud depresiva, pues va a generar que la comunicación sea más difícil. Sin embargo, lo que ese trabajador está viviendo, de entender su salud en ese momento, de ver que su salud se ve deteriorada, de que psicológicamente no va a estar igual, de que ya tiene nuevos miedos, ¿qué va a pasar conmigo a futuro? ¿Será que sí voy a vivir hasta los 110 años que yo quería vivir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar? Y empiezan a funcionar unos temas de salud mental dentro de ese trabajador o unos temas sociales. Nosotros hemos encontrado trabajadores que sus procesos de rehabilitación sufren rupturas matrimoniales o sufren rupturas con sus familiares más cercanos, sus padres y demás. Son situaciones muy complejas, chicos. Entonces siempre hay que mirar todo esto con mucho tacto y con mucho respeto de lo que está viviendo la otra persona. Y a mí también me ha dado piedra, me ha dado enojo, que un trabajador a veces nos responda de unas maneras que uno no se imagina, o que nos dicen, no, pero ese trabajador está incapacitado y lo hemos visto en el gimnasio. Sí, muchachos, pero veámoslo de una manera muy objetiva, manejemos la situación siempre de una manera muy objetiva, porque yo ahorita les voy a hablar del tema del abuso del derecho también. ¿Qué debemos hacer cuando detectamos esos abusos de derecho? Pero es muy importante que le quitemos la etiqueta del trabajador problemático, porque es que ninguno de nosotros tiene por qué perder el nombre. No, yo me llamo Laura, donde esté, no Laura, la incapacitada, la que se mantiene incapacitada, la enferma, no, Laura, ¿ok? Seamos muy profesionales en ese sentido para hacer el manejo de este tipo de patologías. ¿Cómo vamos? Les estoy regañando, yo no los estoy regañando. Saben que los adoro con el alma. Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos ese proceso? Dice Dani que muy bien, gracias Dani. Que tenemos un proceso de reingreso. ¿Cómo se hace ese proceso de reingreso? Pues no, primero, cuando tenemos reintegros y post-incapacidad superiores a 30 días. Pero yo aquí voy a hacer un paréntesis. Gracias, Sonia, excelente. Y Metálicas Caldas también nos dice excelente. David, excelente, súper. Chicos, proceso de reingreso, entonces post-incapacidad superior a 30 días. O yo ahorita les di un tip, cuando yo tengo un trabajador que está constantemente generando incapacidades. Ese trabajador vamos a presumir que tiene debilidad manifiesta. Como no somos médicos y no podemos decidir que él se inventa las enfermedades, pues entonces vamos a partir del derecho de presunción de inocencia que está enmarcado en la ley. Vamos a darle el derecho a la buena fe al trabajador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recepcionar las recomendaciones y las restricciones médicas del médico tratante. Yo les he recomendado que cuando tengamos este tipo de trabajadores con esas alertas tempranas, le digamos siempre, cuando nos entrega la incapacidad, oye, ¿y las recomendaciones médicas? Ah, no me dieron. Ah, bueno, listo. Cuando sean trabajadores de muchas incapacidades, miren que no son todos, de muchas incapacidades, o de incapacidades mayores a 30 días, o de empleadas en estado de embarazo, le vamos a hacer una carta diciéndole, hemos recibido su reintegro
por parte del médico tratante, a lo cual usted no nos hace entrega de recomendaciones y restricciones adicionales a la fecha. Cúrese en salud. El trabajador no le dijo que tenía recomendaciones ni restricciones. Cúrese en salud. No con todos, con esos trabajadores que tenemos esas alertas tempranas. Se los repito. Mayores a 30 días de incapacidad, trabajadores que tienen incapacidades constantemente y trabajadoras en estado de embarazo. Antes del ingreso de estos trabajadores con incapacidades superiores a 30 días, siempre hay que hacer el examen médico post-incapacidad. Así como usted no debe de contratar un trabajador nuevo sin examen médico de ingreso, usted no puede hacer un ingreso sin examen médico post-incapacidad. Bueno, sí lo puede hacer, pero no debería. No debería. Porque es que está ciego a que lo que está diciendo el médico tratante, ¿cómo lo ubico en la empresa? Lo debe de hacer. Y ese médico de examen post-incapacidad le va a pedir al trabajador que lleve la historia clínica y también nos va a pedir como empresa la matriz de peligros a la que está expuesto el trabajador o el manual de funciones del trabajador donde están expuestos los riesgos. Muchachos, siempre, me relleno. Siempre, examen médico post-incapacidad para reintegros mayores a 30 días. Ahora, yo no se los quiero hacer, eso es muy caro. Ah, bueno. Pero si el día de mañana el trabajador en un tribunal dice que él se le ha visto afectada su salud desde que empezó a trabajar, dígame nosotros en seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo vamos a demostrar que no? Es que ni Diego, ni Laura, ni Cristian es médico. No podemos. Necesitamos el médico ocupacional que diga, sí, efectivamente esa actividad la puede seguir haciendo, o analiza lo que el médico tratante le viene manejando y él cómo le parece ocupacionalmente que lo debe manejar mejor. Es que él es el experto. No se les olvide. Pero ese examen médico posincapacidad, ¿cuándo se hace? Cuando el día antes de que ingresa o el día que ingresa, no. Preferiblemente, muchachos, una semanita antes, que nos dé tiempo de revisarlo, analizar. El trabajador se reintegra el lunes. Entonces, por allá miércoles, jueves, ya tener ese examen anteriores y que hagamos el seguimiento. Uy, no, entonces no va a poder barrer. Hay que ponerlo a hacer otra cosa. Para que cuando él llegue, usted ya tenga todo el proceso de inducción listo, montado, para que se lo enseñe. Pero no lo dejen para lo último, chicos. Ahí entonces, mire, prepararse el puesto de trabajo, la readaptación o la reubicación laboral. Me pregunta Luz. Así sea por enfermedad general, ejemplo, cirugía de rodilla. Sí, claro. Es que, Luz, aquí lo que buscamos es que esa persona se pueda rehabilitar en su salud, no importa el origen. Se rehabilite en su salud, que esté bien, que lo que él está haciendo no le vaya a dañar la cirugía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la persona se tiene que rehabilitar en lo social, en lo ocupacional y en su vida personal. Entonces, sí, independiente que sea una cirugía de rodilla. Chicos, nosotros tuvimos un caso de un trabajador que después de la pandemia tuvo unos ataques de pánico y él estuvo muy delicado. Cuando él regresó de su hospitalización, porque él estuvo hospitalizado, tuvimos que hacer una readaptación laboral porque el puesto de trabajo de él generaba demasiado estrés. Y entonces, pues, ¿cómo lo readaptamos? La única manera que buscamos fue ponerle a alguien en la oficina, a alguien que lo acompañara. Son cosas de mucho manejo, ¿cierto? Entonces, independiente de su origen, nosotros siempre tenemos que hacer un reintegro ocupacional adecuado. Inducción al puesto de trabajo. Siempre hay que hacer la inducción. Cuando yo tengo reintegros por incapacidades superiores a 30 días, siempre tengo que hacer una inducción, Laura. ¿Y esto le aplica a las mujeres que regresan de una licencia de maternidad? Sí, señores. Esto nos aplica para una mujer que se reintegra de su licencia de maternidad. Y el seguimiento de las recomendaciones médicas.
Cuando ya nos entregan las recomendaciones médicas, entonces ustedes llegan y me llaman y me dicen, Laura, mira, estas son las recomendaciones, me le vas a pegar una chequeadita y ya nosotros revisamos si ahí hay algo extraordinario diferente a lo que ya veníamos trabajando con él, a ver cómo se va a generar ese manejo para esa readaptación laboral. Digamos, chicos. Sírvanse en un tinto porque este tema es para largo y es bueno, y es bueno. Modificaciones o cambios requeridos a nivel administrativo, organizacional o del ambiente laboral. ¿Qué puede pasar cuando reingresa un trabajador? Bueno, primero, reintegro laboral sin recomendaciones médicas. A mí me pueden reintegrar un trabajador que no tiene recomendaciones médicas o que las que tiene no tienen nada que ver con la actividad que él realiza. Por ejemplo, es una persona que hace trabajo de oficina y le ponen que no puede cargar pesos superiores a 10 kilos. Y en su actividad laboral él no carga peso. Entonces, pues no tiene recomendaciones ni restricciones médicas en ese momento. Al contrario, también podemos tener reintegros con recomendaciones médicas y ahí lo que hacemos es una readaptación laboral, si se puede. Es que el trabajador no puede levantar, empujar o jalar pesos con ambas manos superiores a 12 kilos. Ok, y es un trabajador que tiene que levantar peso, entonces o le ponemos una ayuda mecánica o le pedimos el favor a su supervisor de que siempre que él tenga que hacer esa actividad, le ponga unos compañeros de trabajo para hacerla, que él no la puede hacer. Eso se llama readaptación. Sigue en su puesto de trabajo, pero algunas de sus funciones se van a ver adaptadas o modificadas, aunque permanezca en su puesto de trabajo. Por eso es que es tan importante con tiempo saber las recomendaciones y el reingreso de ese trabajador que viene, ¿sí? Para yo poder adaptar ese puesto de trabajo como debe de ser. También puede pasar que el médico tratante o el médico ocupacional nos sugiera una reubicación temporal. ¿Por qué? Porque la actividad que él realiza no la puede seguir haciendo. Les pongo un ejemplo. Una trabajadora que hace trabajos de soldadura y se le está subiendo la presión. Entonces el médico ocupacional o el médico tratante le pone una restricción para estar en espacios que generen disconfort térmico. Hay que reubicarla. O sea, yo no puedo ir en contravía. Yo no puedo decir, ay, a mí me parece que donde ella solda es muy ventilado. No. Si ya el médico me dice, reubique. Respire profundo y reubique. Hay que reubicarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el médico es una autoridad frente a la normatividad, frente al cargo del trabajador. Y algunas otras veces tenemos reubicaciones definitivas cuando, valga la redundancia, definitivamente esa persona no puede seguir ejerciendo esa labor y hay que reubicarla definitivamente. Nosotros tenemos casos activos de operarios de construcción que no pueden hacer construcción, no pueden manejar maquinaria que vibre, no pueden cargar peso, no pueden utilizar herramientas que les genere utilizar pinza o hacer torsión de muñecas, no pueden ser trabajadores de la construcción. Hay que ingresarlo a otro cargo de la empresa. ¿Cuál otro cargo? Bueno, va a ser supernumerario, va a llevar los proyectos de aquí a otro lugar. Le va a ayudar a la de salud ocupacional a vigilar cómo van los procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo. Va pues como un patinero. Va a colaborar con la vigilancia y control del orden y aseo. Hay que reubicarlo. Si nos hacen recomendaciones que nos impiden que el trabajador realice todas sus funciones, hay que reubicar. Laura, ¿lo puedo despedir? Ya eso es otro cuento que usted debe manejar con un abogado o abogada laboral, experto en laboral, a través del Ministerio de Trabajo, y ya pues eso sería otro tema que podemos tocar más adelante, y yo invito al doctor Marlon para que nos hable de eso, porque eso es otra tela para cortar bien larga. ¿Listo?
También se tiene la convención de mano de obra, que es el entrenamiento o capacitación en un arte laboral de una obra diferente a la habitual. Es cuando el trabajador es un operario de producción y por las recomendaciones y las restricciones que tiene, entonces ya va a salir de producción y va a estar en empaque. Eso es una reconvención de mano de obra cuando tenemos que cambiar el cargo. O una reconvención laboral es cuando yo se me chispotea y termino negociando la salida de un trabajador con este tipo de estabilidad laboral reforzada y un juez, el trabajador me demanda y un juez me obliga a la restitución laboral. Es la reclamación o la demanda que interpone el trabajador con la empresa. Eso se llama reconvención laboral. ¿Por qué les hago así? Porque hay abogados que todavía dicen, no, negociemos esa salida. Yo los respeto, yo no soy abogado. Los respeto mucho y ellos son los que saben. Pero tengo casos en varias empresas, conozco colegas, conozco amigos de chicharrones que tenemos por ese tipo de determinación laboral, donde la ley obliga a que haya una reconvención laboral y hay que hacerlo. Entonces terminan perdiendo más dinero por más dinero por la demanda que por el ausentismo que se estaba generando. ¿Ok? Vamos bien. Esto es a veces muy pesado, mucho tema, pero les pido que si les salen dudas, así como Luz, me escriban en el chat, que voy a estar súper pendientes. ¿Cuál es la obligación entonces del empleador o el contratante frente a la rehabilitación laboral? Lili, súper bien. Acatar con rigurosidad las recomendaciones médicas para la rehabilitación laboral. Laura, es que yo pienso que el médico está equivocado, yo también. Uno a veces ve unas cosas que uno dice, pues este médico ¿dónde andará? Por eso mándelo a su médico ocupacional y cuéntele a su médico ocupacional, mire, las condiciones son estas, le voy a mandar el manual. Bajo esa controversia, mándelo a su médico ocupacional. Por eso es importante el examen médico ocupacional. El médico ocupacional le puede incluso desmontar recomendaciones al trabajador porque él considera otras que el experto es él. ¿Sí? ¿Cuándo puedo mandar al médico ocupacional también? Cuando la EPS, incluso Luz, me lo recomienda. Si ese trabajador regresa de una cirugía de rodilla y en la recomendación dice hacer evaluar por su médico ocupacional, hay que mandarlo a hacer examen médico por incapacidad. O si un trabajador tiene incapacidades médicas constantes, y en la recomendación de la EPS nos sale evaluar por su médico ocupacional, mandémoslo. Muchachos, eso es primero por responsabilidad y segundo, para que usted se cure en salud. Es que hay que activar ese puesto de trabajo prioritario. Yo tengo que estar segura con un profesional acorde que lo que él está realizando no le está causando el detrimento de su enfermedad. Blíndese jurídicamente por ese lado. Es que ese examen vale 70,000 pesos, ¿qué importa? Muchachos, ¿qué importa? Pero usted se está blindando jurídicamente, 1. Y 2, vamos a estar seguros que ese compañerito está bien de salud y que lo que está haciendo realmente no le afecta. Hagamos. Segundo, acatar las obligaciones establecidas en el procedimiento que se genera, tanto en el procedimiento de puestos de trabajo prioritarios como en el procedimiento de rehabilitación laboral. Tenemos que acatar esas obligaciones que como empleadores nos estamos comprometiendo a realizar. Garantizar de manera oportuna la participación de los trabajadores en terapias y demás procesos de recuperación. Hay que darles permisos para ir a las terapias. No puede ser en otro horario. Pues, lastimosamente, aquí en Colombia no tenemos esa oportunidad de horarios más flexibles con especialistas y con terapias, entonces no. Ahora, ¿y le puedo descontar el tiempo que él se demora en la terapia? No. Ay, pero es que el reglamento dice que solo le damos 2 horas. No. La salud es un derecho fundamental en la Constitución. Y como es un derecho fundamental, entonces yo debo de garantizar que él va a tener esa atención médica. Si las posibilidades lo permiten, el trabajador debe de utilizar horarios acordes. ¿Qué hace usted para eso? Siéntese y hable con él de la manera más tranquila, más amigable posible. Ayúdanos, mira que estamos un poquito cortos de tiempo, desde que las posibilidades lo permitan, pedí estos tiempos.
pedilo de esta manera, en estos horarios, si las posibilidades lo permiten. Hable con el trabajador, sensibilice al trabajador. No nos veamos como en un bando y en otro bando, no debería de ser así. Hable con el trabajador. A veces tenemos trabajadores de difícil actitud porque la comunicación se ha perdido. Para no enfrascarme ahí, vean en YouTube que ya está la capacitación anterior que les di de gestión humana más humana. Garantizar la contratación y la estabilidad laboral reforzada. Debemos de garantizarlo, muchachos, por favor, asesórense siempre de un abogado. No vayan a hacer algo que no están seguros. Por acá me pregunta Sonia, dentro de este tema, en la empresa en donde labora mi esposo le ponen problemas para darle permiso a asistir a las terapias y por ende no asiste, no. Dile que les mande una carta diciéndoles que la resolución 3050 le garantiza a él la oportunidad de asistir a las terapias o que le digan por escrito porque no lo dejan asistir a las terapias. Él tiene que asistir a las terapias de recuperación y de rehabilitación. A veces, Sonia, también es como por desconocimiento. Yo he tenido consultas donde me dicen, ay, Laura, pero es que eso es un accidente que tuvo de tránsito, sí, de lo que sea, pero eso está recuperando. Lo que pasa es que todos como empleados también tenemos que tener la conciencia de, bueno, hoy es cierre de mes y yo soy la auxiliar contable y voy a cuadrar una cita en plena nómina y en pleno cierre de mes y entonces no va a estar todo el día. Entonces sí tenemos que tener un equilibrio, ¿cierto? Sí debemos de tener un equilibrio y hablar con el trabajador. Colabóreme para que le colabore. Algo así. Con gusto, doña. Articular en los sistemas el componente de rehabilitación, seguimiento a los eventos de salud. Tenemos que hacerle seguimiento. A la hora es que las recomendaciones son por 3 meses. Entonces yo en 3 meses tengo que preguntarle a él, ¿cómo vas? ¿Cómo seguís? ¿Qué te ha dicho el médico? Sí, hay que preguntarle. Sí, don Efraín, trabajador de difícil actitud. No les digamos problemáticos o canzones o aburridores. Ay, no, muchachos, vea, cada contexto emocional es tan distinto. Yo me he sentado a hablar con trabajadores de difícil actitud y mientras que él me habla, yo digo, ¿qué le ha pasado a este pobre hombre en su infancia, en su adolescencia? Porque está luchando tanto contra el sistema, porque está luchando tanto contra las órdenes. ¿Qué le habrá pasado? ¿Dónde hirieron ese corazón? La verdad, yo pienso eso. Y eso me ha permitido a mí, como no tengo el sesgo mental de que este es el calzón, el aburrido, a tener una buena conversación y a ir más allá. Y tal vez era que en la comunicación asertiva de la empresa yo estoy fallando y entonces inmediatamente le pongo a él un reflejo de su infancia o de su adolescencia o de su papá que era súper autocrático y todo tenía que ser así como yo digo, entonces él se pone en estado de defensa. Eso hay que analizarlo cómo yo estoy llevando el caso, cómo es mi comunicación asertiva hacia esa persona. Es súper importante y además por la paz mental de las personas que manejamos el personal, que uno a veces se afecta mucho y se lleva ese estrés para la casa. No se carguen esas cosas, chicos. Articular los sistemas de vigilancia epidemiológica al componente de rehabilitación e integrar los procedimientos de puestos de trabajo prioritarios. Ay, muchachos, vamos a pasar de tiempo, no importa. Vamos bien. Es que esto es largo. Esto es tela para cortar. Bueno. Obligaciones entonces del empleado. Atentos. Primero, el empleado tiene que comprometerse con las actividades establecidas del programa de rehabilitación. La verdad es que esas terapias duelen mucho y yo no voy a volver. Pero si usted no vuelve inmediatamente, la ARL o la EPS le va a decir, adiós que te vi, usted está renunciando al tratamiento, entonces aquí no hay proceso de rehabilitación, chao pescado. Y saben, ese fuero de estabilidad laboral reforzada se le va a picar al trabajador. No de una, porque yo no soy abogada, pero ahí se puede demostrar que él no tiene compromiso con su salud. La verdad es que le dijeron que se tenía que operar y él no se quiere operar. Consulte con su abogado. Consulte con su abogado. Aportar información veraz y oportuna sobre todos los antecedentes médicos, estado de salud, evolución, actividades
internas y extralaborales. Uy, aquí les voy a dar varilla. Cuando nosotros hacemos plan de trabajo anual y preguntamos, ¿ya hizo la encuesta de condiciones de salud? No, no la ha hecho. Eso es tan importante, tan importante. A nosotros nos ocurrió un caso de un trabajador nuevo. Me llama el cliente y me dice, Laura, ¿me puedes revisar esta carta que me llegó de Colpensiones? Revisé la carta de Colpensiones y era una citación para la calificación de pérdida de capacidad laboral en la Junta Médica Nacional en Bogotá. Entonces había que darle permiso para que él viajara. ¿Cómo así? Es que el trabajador tiene pérdida de capacidad laboral. Ah, no sabemos. Entonces, ¿qué dice el examen médico de ingreso? Afortunadamente lo tenían. Nada. Dice, trabajador apto para cumplir con la labor sin restricciones. ¿Qué dice la encuesta de estado de salud? Afortunadamente la llenó y decía que no tenía ninguna patología. Es más, hasta dijo que ni fumaba ni bebía. Nada. Y que hacía ejercicio. Es tan raro, entonces sentémoslo y hablamos con él. Entonces cuando nos sentamos y hablamos con él, nos dijo, no, es que yo tuve un accidente de trabajo en otra empresa, donde tuve un desgaste en el manguito rotador. Hágame el bendito favor, muchachos, los que están acá y saben qué es manejar una fresadora todo el día haciendo este movimiento. Y que él tenía un desgaste en el manguito rotador, fruto de ese accidente, entonces que se lo iban a evaluar y nos lo dijo de la manera más olímpica. Entonces cuando le preguntamos por qué en el examen médico él no se había encontrado eso, dijo, no, es que yo al médico no le conté. Y pues y hablamos con el médico y el médico nos decía, es que físicamente no se le ve nada. Y se le mueve el hombro y él no manifestaba dolor. Y él, según el trabajador, a él le dolía horrible, pero él al médico no le dijo. Y a nosotros tampoco. Entonces hubo engaño en la contratación. Y saben que tenía estabilidad laboral reforzada. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Por medio del abogado, iniciar un proceso disciplinario donde se demostrara que el trabajador había entregado información falsa. Para desgracia del trabajador, viajó a la Junta Médica Nacional de Bogotá y le bajaron la calificación de pérdida de capacidad laboral al 4%, entonces ahí perdió el fuero de estabilidad laboral reforzada y la empresa pues pudo despedirlo por entregar información falsa al momento de la contratación. Pero miren qué tan importante es hacer en un proceso de contratación, examen médico ocupacional y la encuesta de estado de salud. Súper importante. Ahora, esa encuesta de estado de salud hay que hacerla cada año. Sí, hay que hacerla cada año porque en un año pueden cambiar las condiciones de salud de la gente. Hay que hacer. El empleado tiene la obligación de aplicar las instrucciones ambientales laborales y extralaborales. Es que yo le dije a ese trabajador que no podía levantar peso y lo sigue levantando. Hágale un llamado de atención o hay que suspenderlo. Pero se tiene que demostrar que el trabajador es el que se está poniendo en riesgo. La verdad es que el trabajador tiene que utilizar protección auditiva doble, yo se la entrego y él no se la pone. Hágale un llamado de atención, donde usted demuestre que el trabajador no se está cuidando, que ya tiene una patología y un diagnóstico y no se está cuidando. Y esto hace que él pueda, yo no lo estoy asegurando, que él pueda perder el fuero de estabilidad laboral reforzada. Ojo que no les estoy asegurando que es que en temas de derecho hay muchos conceptos. Listo, siempre asesórense del abogado. El trabajador tiene la obligación de asistir a las capacitaciones, asesorías y entrenamientos o asistencias técnicas a las que se le soliciten, obviamente, si son en la empresa, dentro del horario laboral. Utilizar las recomendaciones médicas conformes sin exponer su salud, dar uso indebido a las dichas indicaciones de trabajo laboral y en otras empresas o actividades, realizar actividades deportivas o recreativas, paseos o viajes que afecten su salud e incumplan el programa de riesgos de rehabilitación laboral y de riesgos profesionales. Chicos, ese trabajador que tiene restricciones médicas y que encontramos llevando el mercado a la casa aquí en el hombro, ese trabajador que tiene recomendaciones médicas y uno se lo encuentra en el gimnasio alzando pesas o por allá paseando en Cancún y uno aquí cerrando mes, imagínense. Obviamente, pues si no tiene recomendaciones médicas. Chicos, todas estas obligaciones las tiene el empleado.
dentro y fuera. Nosotros tuvimos un caso con una empresa, que incluso la empresa está aquí presente, un trabajador que tuvo un accidente de trabajo y a él le dolía el hombro, era el hombro o el brazo, creo que era el hombro. Y mejor dicho, no podía respirar porque le dolía el hombro y nos decía que no, y todo lo que lo podían hacer, no. Le entregábamos las cartas de readaptación laboral y nos decía, no las firmo, no. Un trabajador de difícil actitud. Hasta que un día, para la gracia de Dios, lo encontramos en una publicación en Facebook, en un campeonato de ciclomontañismo, con ese hombro. Entonces, con esa foto bien bonita y bien enmarcada, nos sentamos con él y le dijimos, mira, las recomendaciones laborales no son en la empresa, son en tu vida en general. Entonces, vos te tenés que hacer evaluar tus recomendaciones, porque él se hacía poner recomendaciones porque no se había recuperado. Le dijimos, mira, te tienes que hacer poner, tienes que decirle al médico, por favor, porque él nos decía que él sí podía montar bici. Entonces nosotros le decíamos, sí, tienes que decirle al médico, por favor, que nos pongan la recomendación que sí puedes montar bici, y nosotros nos quedamos tranquilos. Pues por arte de magia ese mes se curó y no hubo más recomendaciones. Entonces, sí, hay que hacer seguimiento. Hay que hacer seguimiento a las recomendaciones, ya se hayan pasado 3, 4, 5, 6 meses, hay que hacer el seguimiento porque hay personas, lamentablemente, que abusan también del derecho y no quiere decir que no pasa nada. ¿Cuáles son las situaciones de abuso del derecho? Primero, que el trabajador no ha seguido el tratamiento, terapias, exámenes, controles o no cumple con las recomendaciones. Cuando ya tiene el 30% de eso, de que no las cumple, adiós. Adiós, granito de arroz, le dice la EPS o la ARL. No lo siguen atendiendo. No asistencia a valoraciones, a exámenes o valoraciones para la calificación de pérdida de capacidad laboral u origen. A veces los llaman para hacer esa asistencia a las valoraciones. Si ellos no van, entonces les cierran el caso, tanto de EPS como ARL. Doble cobro al sistema general de riesgos. Yo les voy a mandar esta presentación y les voy a pedir, por favor, que esta parte se las marquen allá en las carteleras a los muchachos. Doble cobro al sistema general de riesgos, que busca el reconocimiento y pago de la incapacidad de la EPS o la enfermedad o el accidente de trabajo por la ARL, por la misma causa, y el doble cobro a la EPS. Entonces llegan y nos dicen, es que yo tuve un accidente de trabajo la semana pasada y yo consulté por la EPS. Ellos pretenden que después de que la EPS ya los revisó, que él no me contó y que tuvo un accidente y que le generaron incapacidad, yo me ponga a hacerle un reporte a la ARL de un accidente que él no me reportó a tiempo, que nadie lo vio, que simplemente él dice que lo tuvo, para que la ARL me dé también incapacidad. Entonces, ¿qué hacen ellas? Cruzan la información. Yo no sé si todos aquí hemos llenado FURAT en las ARLs, pero siempre nos pide a qué EPS está afiliado. Ellos cruzan la información. Y cuando ellos ven que hay doble cobro, entonces las dos llegan y le dicen al empleador, no te pago esa incapacidad porque usted la cobró 2 veces a los 2 sistemas, a la ARL y a la EPS. Como el trabajador tuvo un accidente de trabajo, lo reportamos, fue por la ARL, lo atendieron, está en terapias. Y un día cualquiera dijo, no, yo no voy a ir al hospital, allá que me dejan 4 horas, voy a ir allí a la EPS, y voy a decir que me enfermé en la casa o que me accidenté en la casa. Entonces va y le cobra a la EPS, como si ellos no cruzaran información. Y nos meten en un chicharrón de esos de un montón de patas y para uno solucionar ese problema. Pues nos toca hacerle audiencia de descargos al trabajador para demostrar que nosotros no sabíamos, que el trabajador lo hizo por sí solo, pero esos son abusos del derecho, eso no se hace, y aparte de que no se hace, nos puede generar problemas con la fiscalía, porque es que esos recursos son públicos, las incapacidades son recursos públicos, con eso no se puede jugar. ¿Listo? El cotizante se encuentra emprendiendo una actividad alterna que le pide su recuperación. Ahí no, a veces se encuentran unos chicos todos queridos, todos formales, que en incapacidad se van a trabajar a otra parte y tienen un accidente de trabajo allá. No les responden por nada, ni por el saludo.
Eso hay que hacérselo saber a los muchachos, está dentro de las matrices legales. Si ya se les explicaron las situaciones de abuso del derecho de los sistemas generales de riesgo, por favor háganlo, tómenle un pantallazo a esto, me piden la presentación. Esta capacitación da certificado, entonces a lmg@miapoyoasesores.com me pueden pedir el certificado de esta capacitación. Listo. Hay que hacerles saber a los trabajadores y hay que dejar un acta de que les enseñamos que son situaciones de abuso del derecho en materia de sistema general de riesgos laborales. Detención de presunta alteración o posible fraude en los instrumentos, perdón, en las incapacidades de trabajo, pero son incapacidades cualquiera, la comisión por parte del usuario de actos o conductas presuntamente contrarias a la ley relacionada con su estado de salud. Chicos, ustedes sabían que yo creo que sí, pero ustedes sabían que las incapacidades de 1 y 2 días las venden, no son caras. Me voy a mojar, de cualquier EPS, de cualquiera. Entonces, ¿qué dice el trabajador? Muy astutamente, como la empresa no cobra incapacidades de 1 o 2 días a la EPS, pues ni se dan cuenta. Y ellos hacen, los que las venden, unas incapacidades supremamente lindas y perfectas, y nadie se da cuenta. Por favor, todas las incapacidades que les lleguen, verifíquenlas. Por la línea de atención, algunas EPS tienen forma de verificar las incapacidades. Por ejemplo, Sura te permite ingresar todas las incapacidades al sistema, todas. Entonces tú le pones el número de incapacidad y ahí te sale si es una incapacidad, así sea de un día, si es una incapacidad real o no. Verifiquen las incapacidades porque hay personas que pueden generar esa alteración y ese fraude y se pueden también denunciar. Y decirle al trabajador, esto es un fraude, estos son recursos públicos, esto no se puede hacer, las incapacidades son un documento público, eso puede generarle al trabajador problemas disciplinarios, problemas con la fiscalía. Fraude al otorgar certificados de incapacidad, o sea, que le diga mentiras al médico tratante, cobros con datos falsos, agresión al personal médico o amenazas para la generación de incapacidades por parte de incapacidades temporales por parte del personal médico cuando él mismo no considera pertinente. ¿Pueden amenazar al médico? Sí. Nosotros tuvimos un caso conocido de un trabajador que amenazó a la médica, la trató con un poquito de despectivo y con misoginia y nada más por eso le cerraron el caso, porque ella no lo quiso incapacitar más. Llega un momento en que la EPS les anuncia que no los va a incapacitar más y nos tiran ese chicharrón a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que activar pues todos nuestros procedimientos, nuestro médico ocupacional también y demás. Si tenemos que decirle a la EPS, a mí me parece que ese trabajador todavía no se ha recuperado bien, lo debemos hacer. Pero si el trabajador se pone agresivo, grosero, hace datos falsos, falsifica las incapacidades, eso lo saca a ellos y les cierra el caso. ¿Cómo vamos? ¿Me alargué mucho? ¿Me alargué mucho o me esperan? Ya vamos a terminar. Ah, ya terminamos. Chicos, tela por cortar. Demasiada. Demasiada tela por cortar porque definitivamente casos que pasan por montones. Situaciones de abuso de derecho por montones. La invitación hoy es a que no les... Me tocó un caso en una de las empresas en que, a ver, por acá, preguntas. Me encanta cuando pregunten bastante. A ver, voy a leer por acá. Me dice, Sonia, me tocó un caso en una de las empresas en las que trabajé, había una empleada que se hacía incapacitar cada vez que había festivos hasta que nos sembró la duda y empezamos a verificarla con la EPS y fue despedida por eso. Sí, totalmente. Y cuando ustedes tengan sospechas de que hay un trabajador que está abusando del derecho, pues hay que escribirle a la EPS o a la ARL con las pruebas. Hay que decirle, mire, vea, le mando las pruebas y usted toma el pantallazo del Instagram o del Facebook con la fecha que aparece de lo que sucedió. Yo conocí, Sonia, un caso de una empresa que contrató a un investigador privado
porque era un trabajador que iba a la EPS en silla de ruedas y lo veían en otras partes por ahí haciendo otros trabajos. Vean, busquen en YouTube un programa de séptimo día del año 2021, creo que es 2020, 2021, donde hablan del abuso del derecho de las incapacidades médicas y en ese entonces la ministra de Trabajo indicaba qué debíamos hacer. Abusos del derecho, ay, claro, pero siempre, o sea, yo no puedo decirle al trabajador, yo creo que usted está abusando del derecho, no, yo tengo que informarle a la EPS o a la ARL con pruebas porque yo considero, porque yo pienso que el trabajador está abusando del derecho. Y obviamente vuelvo al caso guiado por un abogado. Me dice Mónica, Laura, aparte de mandar los exámenes de ingreso del trabajador, ¿en qué momento o cada cuánto se debe realizar en el año los exámenes médicos ocupacionales? Excelente pregunta. La resolución 2356, creo que la de los exámenes médicos ocupacionales nos dice que los exámenes médicos periódicos se deben de realizar conforme a lo que establece el profesiograma. Pero si vamos a analizar quién hace el profesiograma, lo debe de hacer el médico ocupacional. Entonces les doy un tip. Confama, Confenalco tienen estos servicios de realizar a bajo costo, Confenalco a bajo costo los profesiogramas. Un médico ocupacional les analiza la matriz de peligros, los manuales de funciones y él determina qué tipos de cargos necesitan hacerse exámenes cada año y quiénes cada 2 años o quiénes cada 3 años. Eso lo determina el médico ocupacional. Y sé que Confama para los afiliados, las empresas que hacen los exámenes médicos con Confama, sean afiliadas o no, pero que hagan los exámenes médicos con Confama, Confama les obsequia el profesiograma. O pueden cotizar con su médico ocupacional, con la IPS que les realiza los exámenes médicos ocupacionales, el profesiograma. Entonces el profesiograma determina qué tipo de exámenes se les debe realizar de acuerdo al cargo, les determina también cada cuánto se les debe realizar. Obviamente, si son tareas de alto riesgo, como trabajo en alturas, ya sabemos que por ley tienen que ser cada año para que les sea renovado sus certificados. Eso sí, no hay nada que hacer. Yo adicional les he recomendado que cuando tenemos trabajadores que su salud se ha visto afectada, nada más por sospecha de debilidad manifiesta, usted le haga el examen médico ocupacional cada año, o si la EPS o la ARL le sugiere que el trabajador se realice un examen médico ocupacional. Cuando nos dicen eso, mi recomendación es hágale un examen médico post incapacidad o reintegro y ponga en contexto al médico ocupacional, obviamente, de lo que pasa. Ahora es que yo le hice, el trabajador iba a reingresar de una incapacidad, pero yo no le hice un examen post-incapacidad, sino que le hice un examen de ingreso que es más baratico. Sí es más baratico, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el examen médico post-incapacidad dura más o menos 1 hora, el médico muy juicioso se lee toda la historia clínica que el trabajador le debe llevar, verifica y nos hace algo más aterrizado y más consciente. Entonces, debemos hacerlo post-incapacidad. Daniela me pregunta por dónde se verifican las incapacidades de Sura. No es que se verifiquen, sino que Sura te permite ingresarlas, como cuando uno las va a ingresar para solicitar el dinero. Entonces, él te permite ingresar, así sea la de 1 o 2 días. No sé las otras EPS cómo funcione, pero tú puedes llamar. Así como uno llama a verificar la ARL, también es importante verificar que esas incapacidades sean reales. Chicos, más preguntas. Ah, súper, nos dice Sonia que en la opción de erradicar incapacidades, ahí, súper. Chicos, preguntas, dudas. Bueno, ¿qué les pareció esta charla? ¿Tela para cortar, sí o qué? Necesitamos una segunda parte para que hablemos de casos, de cómo hacemos los reingresos, cómo hacemos los seguimientos. Voy a invitar al doctor Marlon para que nos hable acerca de estabilidad laboral reforzada, el abogado nuestro, para que nos hable acerca de estabilidad laboral reforzada, que me parece que es un tema súper, súper importante. Sí, Sonia, es un tiempo muy cortico, tela para cortar.
Mejor dicho, ustedes no se imaginan lo que me tardé haciendo la preparación de esta charla, porque es tratar de poner en un poquitico un montón de ley que ya existe, que ya está en firme. Lo que le funciona a una empresa no le funciona a otra. Hay unas que tienen trabajadores con mejores actitudes que otros. Cómo manejamos esos trabajadores difíciles no es fácil, pero se puede lograr. Entonces, ahí poco a poco. Tarea. Identifiquen sus trabajadores que les están generando alertas tempranas. Analicen esos casos de ausentismo. ¿Quién es mi mayor ausentista? Para empezar a hacer un seguimiento del análisis de puesto de trabajo. No vamos a seguir más allá si él todavía no está con temas médicos, pero al menos sí nos vamos a adelantar a tener un análisis de puesto de trabajo. Vamos a decir, a verificar si hay actividades que ese trabajador tiene que comenzar a cambiar. Hace poco hablaba yo con una cliente, tenemos unos chicos súper juiciosos en una empresa, pero ya tenemos un señor que está pronto a pensionarse, que él se ha venido quejando de problemas de columna y que yo no puedo encasillarlo en que hombres 25 kilos, mujeres 12 kilos, no, porque es que depende de la condición física también, y entonces él no está en esa condición física. No nos lo ha dicho un médico, lo vemos. Entonces, que lo primero es cuidar la salud de las personas, ¿sí o no? Chicos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo muy fuerte. La próxima semana, ya les digo qué capacitación tenemos. A ver. La próxima semana tenemos con Diego. Capacitación de investigación de accidentes de trabajo. Conecten a sus copas, conecten a los líderes de los procesos. Vamos a hablar cómo investigamos un accidente, por qué es importante investigarlo, la información temprana que necesitamos para eso y cómo actuar frente a un accidente. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos. Recuerden, si necesitan solicitarme el certificado de esta capacitación, se los voy a poner aquí en el chat. Mi correo es lmejia@miapoyoasesores.com. Me ponen su número de cédula, su nombre completo. Yo verifico en la asistencia si estuvo en la capacitación y se los mandamos a vuelta de correo. Un abrazo y que tengan un feliz día para todos. Chao.